Miren, yo hice una presentación sobre lo que es el teletrabajo, el trabajo híbrido, que es un poco lo que tenemos en algunos de los países centroamericanos, y los desafíos para la salud mental. Dividí la presentación en dos áreas. Primero voy a hablarles un poco sobre los temas de salud mental, lo que llamamos en esta materia riesgos psicosociales, que es, digamos, uno de los riesgos más modernos que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, que apenas estamos desarrollándolo, ¿no? Estamos en algunos de los países centroamericanos, comentaba con la doctora hace unas horas que estamos en pañales, estamos empezando a ver todas las consecuencias de lo que es el riesgo psicosocial en materia laboral y también toda la cultura que tenemos que ir desarrollando para eso. Así que les voy a hablar un poco sobre lo que son los riesgos psicosociales. Les llamo la atención en el sentido de que pongo en la presentación, en algunos de los extremos, pongo algunas bibliografías que si pueden obtenerla, les va, por supuesto, que a dar una visión más amplia de este tema. Algunas de ellas están en inglés, aunque la pueden encontrar normalmente en español. Ese es el primer elemento. Y después hablaré un poco del teletrabajo y lo uniré con el tema de los riesgos psicosociales. Hasta el año 2019, el único país que había establecido una ley de teletrabajo en Centroamérica y el Caribe era Costa Rica. Por pura casualidad. Tampoco crean que fue así algo como que una buena ley, era algo así como decimos los abogados, que viva el teletrabajo, y nada más. O sea, no era gran cosa. Alguien diría, qué buena, o sea, ¿en qué momento la desarrollaron? No, tampoco. O sea, no, nadie preveía en el 2020 la pandemia, y también tenemos que indicar que el teletrabajo durante la pandemia fue algo que salvó en muchos casos a muchos trabajadores del desempleo, que se dio terriblemente alto. Hay algunos países de América Latina que todavía apenas están llegando a manejar, digamos, las tasas de desempleo antes de la pandemia. Y ustedes saben que ahora tenemos un terminillo que es muy simpático que usamos cuando ya, especialmente los que peinamos canas, no nos acordamos mucho que decimos antes de la pandemia y después de la pandemia. Eso es porque no nos acordamos cuándo es antes. O sea, y antes puede ser antes de Jesucristo, o sea, hace 2000 años, pero no sabemos, ¿verdad? Bueno, la pandemia facilitó la existencia del teletrabajo. Mandamos a los trabajadores a las casas muchas veces sin saber cómo los mandábamos o a dónde los mandábamos. El trabajador pagaba el internet, porque si no se quedaba sin trabajo. El trabajador iba a trabajar con su computadora, la de él. En su casa, que no sabíamos cómo estaban las condiciones de luz, aire, etcétera, que podríamos haber hecho si hiciéramos un estudio de las condiciones de orden laborales. ¿A dónde trabajaba? ¿En la mesa del comedor? ¿O en la cama? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, les decíamos que era, y tenían razón, era una emergencia. Estábamos ante lo que los abogados llamamos un estado de necesidad, un estado de urgencia y necesidad. Pórtense bien ustedes, muchachas, porque ya les dije. Era un estado de urgencia, un estado de necesidad, ok. Pero pasó la pandemia y seguimos con el teletrabajo. Y ahora tenemos una cosa que llamamos híbrida. Vienen 2 días y 3 están en la casa. Entonces, yo escuchando la magnífica exposición de la doctora, doña Ninet, tengo que decirles que aprendí mucho, especialmente aquello de volver a ver a los ojos.
En el tiempo en el que trabajé en el Ministerio de Trabajo, que trabajé como 20 años en el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, el Ministerio de Trabajo de Costa Rica es una cosa extraña, maneja 14 regímenes de pensiones. Eso no es típico en un Ministerio de Trabajo. Bueno, ahí sí, son los 14 regímenes de pensiones, hasta por cierto que son los más caros que hay en el país. ¿Quién sabe a cuántos hubiera tenido que volver a ver directamente a los ojos, doctora? Y no hacerles así como dijo usted, sino hacerles así. Bueno, yo quisiera en algún momento escuchar cómo se podría o cómo se agravaría, digamos, lo que dijo la doctora en relación con el trabajo híbrido, en donde yo no estoy con la gente, o sea, con mis compañeros de trabajo, llego 2 días nada más, medio los conozco, medio les hablo, me devuelvo para la casa y dentro de una semana vuelvo a venir otros 2 días. Y otra cosa importante, uno de los elementos más serios, nosotros hemos realizado algunas investigaciones en este tema, nosotros digo la organización para la que trabajo, es las consecuencias que ha tenido el teletrabajo en materia de género. Porque las señoras que se fueron a trabajar a la casa, adivinen qué, les fue todavía más mal. Tenían que lavar. Entonces estaban, permítanme hacerles el teatro, ¿no? Estaban aquí sentadas y de un pronto a otro sonaba la lavadora que ya en una reunión, ¿verdad? Todo el mundo bien vestido de aquí a aquí, para abajo en pantaloneta y con chancletas, decimos en mi pueblo, o sea, sandalias, perdón. El término chancleta creo que es un término muy centroamericano. O también había que poner la comida, ¿no? Hacer. Porque además, les pongo mi ejemplo, en mi casa éramos 5, o sea 4 en realidad, mis 3 hijos y yo, los que estábamos teletrabajando. Entonces imagínense ustedes el trabajo de mi señora. Era peor, porque antes estaban 4 fuera de la casa y llegaban a molestar al final de la tarde. Entonces hay un tema de género aquí que no hay que olvidar. A mí normalmente, si esta cosa, si se sirve, me gusta empezar con 2 cosas, voy a expresar con 2 expresiones. Esta primera, es muy común que nosotros digamos que en materia de riesgos laborales tenemos que empezar por sensibilizar a la gente. Pero se están muriendo. Están perdiendo un brazo, una pierna. Los que andan en las motocicletas en la calle se mueren como moscas. Entonces, ¿a quién vamos a sensibilizar? Evidentemente, ya no es momento para la sensibilización. ¿Es el momento de qué? De pasar a la acción dedicada, a lo que están haciendo ustedes, a lo que está haciendo el ICS. El proceso de seguridad y salud en el trabajo, que los que estudiamos Derecho Laboral hace 40 años llamábamos riesgos del trabajo, que eran los accidentes y las enfermedades profesionales. Y si ustedes ven los códigos de trabajo, los códigos de trabajo decían, accidente de trabajo. El accidente de trabajo es un accidente. El accidente de trabajo es un accidente. ¿Sí? Claro, es que eran abogados, ¿no? No sabían mucho de lo que era un accidente. Hoy en día, por supuesto que todo eso se ha venido reformando. Entonces, este es un llamado ¿a qué? A que la siniestralidad laboral nos está provocando montones de pérdidas en el plano humano, en el plano social y en el plano económico. No se escapa nadie de esto, ¿de acuerdo? Perdón. Y también quiero presentar, esta es una conclusión del Congreso Prevencia, que organiza la organización con la que trabajo, se llama Congreso Prevencia, Congreso de Previsión de Riesgos del Trabajo, que este año se realizó en Santiago de Chile.
básicamente a donde se revisan todas las buenas prácticas y el desarrollo, digamos, de la seguridad y salud del trabajo en toda Iberoamérica. Y hay algo que me llama la atención, o que me gustaría llamarle la atención. Hoy más que nunca parece recomendable evolucionar a esquemas de organización empresarial que aseguren la puesta en marcha de empresas saludables, en las que se apueste por el cuidado íntegro de la salud de las personas trabajadoras, lo que sin duda incidirá directamente en el clima laboral, la motivación, el compromiso recíproco y la productividad laboral. Quiero dejar este par de ideas en la cabeza de ustedes, ¿no? Es necesario actuar y también ir dirigiéndonos a lo que llamaríamos empresas saludables. Bueno, miren, les decía que a la extrema derecha tienen alguna información que pueden luego consultar. Este es el Plan de Acción Integral de Salud Mental de la OMS, del año 2013 al año 2030. Y un poco algunos elementos que creo que son de importancia. Primero, los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales no solamente incluyen características individuales, sino factores de orden social, de orden cultural, de orden económico, político e incluso ambientales. Las personas con trastornos mentales presentan tasas desproporcionadamente altas de discapacidad y de mortalidad. Y teníamos un ejemplo aquí que habla la OPS. Las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura entre un 40 a un 60% mayor que la población general, debido a los problemas de salud física y otros elementos que son importantes. Los trastornos influyen en otras enfermedades, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la infección del VIH-Sida, y se ven influidos por ellas, por lo que requieren servicios y medidas de movilización de recursos comunes, ¿no? Hay pruebas de que la depresión predispone al infarto del miocardio y a la diabetes, y que a su vez aumentan la posibilidad de sufrir depresión. Muchos factores como el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol, el estrés, los trastornos mentales y las enfermedades que son no transmisibles. Y aquí algunos elementos así como para que ustedes los tengan. En el 2022 casi el 60% de la población mundial trabajaba, ¿no? Eso lo pueden sacar ustedes del informe mundial sobre la protección social, que es de mis colegas de OIT, que va del 2024 al 2026. Y las tendencias mundiales de cobertura del 2015 al 2023 muestran que hemos tenido avances importantes en materia de riesgos del trabajo, o sea, salud laboral. Hemos ido aumentando, digamos, la protección. El 37.4% de los trabajadores cuentan con protección en el caso de accidentes del trabajo, ¿no? Lo que implica un aumento del 4.6 al año anterior. O sea, 2.300 millones de trabajadores carecen totalmente de protección en el mundo si seguimos el porcentaje que estábamos hablando de trabajadores. Y por eso es que ahora hablamos en el Mental Health at Work del riesgo psicosocial, que son las interacciones. ¿Cómo se define? Las interacciones entre el medio ambiente del trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización en las que se trabaja y las capacidades, necesidades, cultura del trabajador y consideraciones personales externas al trabajo que pueden, en función de esas percepciones, tener influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción. Por eso muchas de las empresas que se encuentran con personas teletrabajadoras, en este momento, si bien es cierto, yo no tengo al trabajador aquí en la empresa, lo que me produce muchos elementos de que no tengo que pagar tanto teléfono porque no está hablando por teléfono, no tengo que pagar tanta electricidad,
no tengo tanto gasto de muchas cosas, pero resulta ser que se me incapacitan. Y entonces decimos, ¿cómo se va a incapacitar si está en la casa? Porque la gente piensa que el que está teletrabajando está en la casa y está ahí acostado en la cama, ¿verdad? Con la computadora haciendo cosas. Eso no es cierto, evidentemente no es cierto. ¿Habrá trabajadores así? Seguramente, seguramente que sí. Ok, el trabajo y la salud mental entonces están estrechamente relacionados. Ay, perdón. Un entorno, ¿no? ¿Qué dice? Ah, perdón. El entorno laboral, un entorno seguro y saludable, promueve la salud mental. Y vean estos números. A nivel mundial, según la OMS, el 15% de los adultos en edad laboral padece de un trastorno mental. O sea, el 15% de aquí tiene esos problemas. Lo que pasa es que por lo menos en mi pueblo, nosotros tenemos la costumbre de decirle a cualquier persona que tiene un trastorno mental que está loco. Y loco, con las disculpas de la doctora, es cualquier trastorno mental. Desde que tiene paranoide desde que es paranoide hasta que está depresivo. O sea, decimos, está loco. ¿No? Y lo encasillamos en ese término, ¿no? Cuando sabemos que las enfermedades de salud mental son muy particulares y tienen consecuencias diferentes dependiendo del diagnóstico que esa persona tenga. Bueno, las metemos en el mismo canasto sin ningún problema. Y las políticas gubernamentales, la salud mental suele ser malinterpretada. Recibe pocos recursos o ninguno. ¿Cuáles son en Centroamérica los países que tienen ya en materia de seguridad y salud en el trabajo programas específicos sobre riesgos psicosociales? Creo que se cuentan con esta mano. Están completamente incipientes, ¿no? En pañales, y son muy mal entendidos, mal interpretados. Pero además, ¿cuál es el problema? Los empleadores están reacios a contratar a personas con problemas de salud mental. Vean el cuadro. Son sistemáticamente estigmatizados, discriminadas y excluidas. Y el estigma generalizado, por supuesto, representa una barrera. ¿Y qué implica eso? Normalmente pérdida de empleos y oportunidades que afectan la capacidad de generar, de tener una condición económica que les permita desarrollarse. Y bueno, y aquí hay algunos indicadores que me permití que ustedes vean. 301 millones según la OMS para el año 2019 viven con ansiedad. 208 millones de personas viven con depresión. Eso es para el año 2019. 703,000 murieron por suicidio en el año 2019. También datos de la OMS. Para el 2025 se proyecta una tasa del 5.8% a nivel mundial, según la OIT. ¿Y cuál es el impacto? Observen el impacto. 12 billones de días de trabajos cada año perdidos por depresión y ansiedad. Eso representa $1 trillón, que es el costo para la economía global debido a la depresión y a la ansiedad. Y por supuesto, eso implicará que partíamos de que en el 2022 teníamos a nivel mundial 207 millones de personas desocupadas en el año. Ok, me detengo aquí. Hasta ahí hablo de salud mental, porque lo que quería era que ustedes observaran algunas citas, que observaran algunos datos, que los tenemos en el trabajo, que los tenemos a la par, ¿no? Yo conversaba con
con la doctora y decía que cuando nosotros, los que ya peinamos y nos teñimos las canas, cuando éramos jóvenes, ustedes se pueden imaginar lo que era decirle al papá de alguno de nosotros que teníamos ansiedad o que teníamos depresión. Mi abuelita tenía, porque yo crecí con mi abuela materna, tenía una chancleta que era especialmente buena para solucionar todos los problemas de ansiedad y depresión, ¿no? Era buenísima para eso. Y si no, mi abuelo tenía un garrotico ahí que servía también para eso. Era culturalmente mal entendido, ¿no? Si usted le decía a su mamá que tenía ansiedad o que tenía depresión y que quería ir a donde un psicólogo, primero había que buscar quién era psicólogo, qué era esa cosa. A la de menos entendían que era una persona, un ginecólogo o algo así por el estilo. No habían, o habían muy pocos. Y después no se entendía por qué alguien tenía que irle a contar los problemas personales a otra persona. Entonces le decían, ¿por qué no vaya y los cuenta el cura? Porque además es gratis. No hay ningún problema, ¿no? O se los cuenta su tía o alguna otra persona. Bueno, eso cambió evidentemente. Y la visión de lo que tenemos hoy en día de las enfermedades de orden psicosocial es completamente diferente. Todos nosotros en nuestras casas, con nuestros familiares más cercanos, conocemos de personas que se han suicidado, que estaban deprimidos. Y siempre cuando alguien se muere, se suicida porque está deprimido, siempre, ¿qué es la primera cosa que decimos? No nos dimos cuenta. Yo lo vi normal. Ese loco se estaba riendo la semana pasada en un café que hicimos. Y cómo alguien que está loco cómo alguien que se está riendo se va a morir, se va a quitar la vida el día siguiente. Entendemos muy poco del tema de los riesgos psicosociales y entiendan esto como una invitación a que en nuestras empresas empecemos a revisar ese tipo de elementos que puede ser que se estén generando directamente y aplicar un poco las técnicas que decía la doctora cuando entendemos que hay gente que está pasando por eso y que algunos de nosotros no tenemos, digamos, la cultura como para entender cómo tratar a alguien que está deprimido, cómo tratar a alguien que está ansioso. Ustedes no tienen idea, yo viajo mucho en avión por mis obligaciones y ustedes no tienen idea de la cantidad de gente con ataques de ansiedad que he visto yo en los últimos 5 años en un avión. Algo terrible, ¿no? Bueno, esto se está reflejando en el trabajo y lo estamos observando, pero no sabemos cómo manejarlo. Entiendan esto como una invitación a manejarlo, a verlo y, por supuesto, a no formar parte de esas estadísticas. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el teletrabajo? Estamos enviando a la gente a la casa, sola, normalmente. No habla con nadie. Cuando usted trabaja presencialmente, ¿qué hace? Bueno, vamos a almorzar o almorcemos junto con lo que trajimos de la casa, el almuerzo. No tiene una red social que lo proteja o que esté cerca de él. Mucho del tiempo, especialmente ahora que muchas empresas optaron porque esa persona teletrabaje todo el tiempo, o sea, los 6 días de la semana, va a estar absolutamente solo en la casa. Son de los que se levantan, con suerte se bañan y se sientan en la computadora otra vez a las 4 de la tarde, están muy cansados, los ve usted otra vez ahí y al día siguiente de nuevo no se vayan y se vuelven a sentar en el asiento. Y empieza todo un proceso que podría terminar en una situación de riesgo psicosocial. Pero además, la primera pregunta cuando empezamos con el desarrollo del teletrabajo era cómo aplicamos los riesgos y la cobertura de riesgos del trabajo en la casa de alguien que es privada,
porque en las empresas de ustedes, un inspector del Ministerio de Trabajo puede llegar sin ningún problema, pero en la casa de alguna de esas muchachas, eso es un delito, ¿no? Porque estamos violando la propiedad privada. ¿Cómo nos damos cuenta que ese trabajador o esa trabajadora efectivamente está trabajando en un entorno saludable, que no le va a producir problemas después de espalda, ¿no?, de posición, que está trabajando con un equipo que le permite efectivamente solventar todos esos riesgos que tiene, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuál es el entorno de ese trabajador? No lo sabemos. Están en la casa trabajando. Y desde el punto de vista de la empresa, pues yo simple y sencillamente lo voy a controlar y voy a estar claro si esa persona cumple o no cumple con los objetivos. Vean, esto es de doña María Neira, de la OMS, que nos dice que después de 2 años de transcurrida la pandemia, el teletrabajo puede aportar fácilmente beneficios para la salud, pero también puede tener un efecto nefasto. Hacia qué lado se incline la balanza depende totalmente de que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores trabajen juntos y de que haya servicios de salud ágiles e imaginativos. Todos nuestros servicios de salud no son ni ágiles y menos imaginativos. A fin de poner en marcha políticas y prácticas que beneficien tanto a los trabajadores como al trabajo. Recuerden que el teletrabajo normalmente lo entendemos como una forma de organización en donde por medio de tecnologías de información el trabajador realiza sus labores en su casa de habitación. También existen centros de trabajo, ¿no? O sea, en lugares en donde incluso hay gente que va a trabajar a Starbucks, a una cafetería, ¿de acuerdo? Sentados en la silla de la cafetería, que son hechas especialmente para que el trabajador pueda estar 8 horas ahí sin que tenga ningún riesgo de columna después de un mes de estar ahí sentado. Después de un mes de estar ahí sentado requiere que lo incapaciten por 1 año, ¿de acuerdo? Tiene algunas características, es voluntario, es bilateral y además así es reversible. Algunas regulaciones legales que se generaron después de la pandemia permiten que el patrono pueda revertir y que la gente pueda venir, o sea, que tenga que presentarse presencialmente. Hay un convenio de la OIT que es de 1981 que trata de proteger la salud física y mental de estas personas trabajadoras. Se supone que tienen que estar protegidos por los regímenes de protección social como una nueva forma de trabajo, pero ¿saben cuál es una nueva forma de trabajo en el derecho laboral? Las plataformas, Uber, no sé, ¿cuáles más habrán aquí? ¿Y qué protección tienen esos trabajadores? ¿No? En algunos países de Europa, por lo menos en España en este momento, ya hay algunas sentencias que sostienen que la relación entre Uber y sus trabajadores es de orden laboral. Vamos a ver qué dicen nuestros tribunales en Centroamérica. La única resolución que salió hasta, por cierto, la semana pasada es de un tribunal de trabajo superior en Costa Rica, en donde sostiene que la relación entre Uber y sus trabajadores es una relación típicamente laboral y que tienen que pagarle el seguro social y tienen que pagarle todo lo demás. Porque si usted trabaja con alguna de esas empresas de plataforma, usted podrá tener cualquier protección, ¿cuál? Ninguna. ¿De acuerdo? Esas son las nuevas formas de trabajo a las que nos estamos enfrentando. Yo tengo un buen amigo que es un genio en informática, que trabaja con una empresa que es inglesa, que no tiene sede en Costa Rica, que trabaja con el horario europeo, o sea, mientras todo el mundo está durmiendo, él está trabajando, ¿no? Porque hay una diferencia de 8 horas, y que lo único que hacen es que le pagan, le depositan una transferencia internacional a su cuenta bancaria mes a mes. Y entonces me dice, ¿cómo se llama en derecho laboral lo que yo tengo?
Yo le digo, como buen especialista en derecho laboral, lo que usted tiene se llama no sé. No tengo idea, porque las características típicas del derecho del trabajo, especialmente lo que es el trabajo subordinado, que es el elemento diferenciador del derecho del trabajo, ahí no aparece por ninguna parte, ¿no? Esas son las nuevas formas de trabajo a las que nos estamos enfrentando. Y por supuesto, ¿cuáles son requerimientos frecuentes? Flexibilidad y capacidad de organización, protección de datos, equipamiento y costes derivados, desconexión digital. Empezó en Francia. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un montón de gente que tiene tecnoestrés. ¿Tecno qué? Tecnoestrés, ¿no? O sea, el estrés de estar enfrentado todo el día a una computadora evidentemente produce una forma de estrés que está generando problemas de orden psicosocial a ese trabajador. Ahora ya le ponemos nombre absolutamente a todo, ¿verdad? Miren, esto lo realizamos durante la pandemia y eran los países que tenían regulación específica. Observen ustedes, aquí están los países más grandes de América del Sur. En trámite, ley en Colombia, decreto en Costa Rica, acuerdo multilateral en Ecuador, un decreto, España en trámite, Guatemala en trámite, Honduras decreto en trámite, Panamá ley, República Dominicana, etcétera. Ahí tienen ustedes, digamos que una comparación de lo que teníamos sobre teletrabajo en la pandemia. Esto cambió completamente. Ahora la mayoría de nuestros países tienen leyes específicas sobre el tema de la pandemia, del teletrabajo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿existen normas también específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables específicamente a los teletrabajadores? ¿O no? La respuesta es no, no en todos, ¿de acuerdo? En algunos países fue muy simpático. Primero existieron las normas de seguridad y salud en el trabajo y después las leyes vinieron a regularlo. Todavía uno dice, bueno, por lo menos algo decían, pero eran muy básicas y siguen siendo muy básicas. Ok, creo que me lo brinqué ahí un poco. Y la opinión de las personas trabajadoras, las medidas institucionales. Considerar los riesgos, la información, que es importante a los trabajadores, y por supuesto los mecanismos de verificación y el reconocimiento legal de los riesgos del trabajo. Los que tenemos experiencia en derecho laboral le decimos a los patronos, usted tiene a un trabajador en su casa con su computadora manejando información confidencial de su empresa. Eso se llama igual estupidez. En cualquier momento se pierde información que es esencial para su empresa. Pensemos en, no sé, que ese trabajador maneja secretos de fabricación o, no sé, información confidencial, incluso información confidencial de personas, ¿no? Que ese trabajador las está manejando en su casa. ¿Usted tiene regulado eso? Usted ya tiene conciencia de que cuando usted le escribe a ese trabajador y lo hace por WhatsApp y le manda información, le está mandando información al WhatsApp del teléfono del trabajador, no el suyo. Y que usted tiene problemas efectivamente de confidencialidad con ese teléfono, porque el teléfono no es mío, no es de la empresa, es de ese trabajador. Entonces vean ustedes que el teletrabajo también plantea una serie de elementos que son importantísimos de resolver de previo, antes de mandar al trabajador para la casa. Y en materia de seguridad y salud en el trabajo, peor todavía, porque resulta ser que la computadora es del trabajador, no es de la empresa, en los casos más extremos. Perdón porque se me adelantó. Es que tenía, ok, aquí ya, y las recomendaciones de la OPS. Fundamentalmente, algunas de las que hemos visto, gobiernos y empleadores,
pueden ayudar a la salud mental del trabajo en un entorno propicio al cambio. El liderazgo y el compromiso en el tema de la salud mental en el trabajo es esencialmente importante. La jefatura, los compañeros, son los que tienen la posibilidad, en algunos casos, de poder estar determinando cuáles son las condiciones de sus compañeros de trabajo y si efectivamente están enfrentando alguna situación de ese tipo. El derecho a la desconexión, o levante la mano aquí los que el patrono, jefe o como quieran llamarle, les manda un WhatsApp a las 9 de la noche diciéndole: acordate que mañana tenemos una reunión y que tenías que llevar el informe X. Y entonces usted ya, que ya casi está acostado, sale en carrera, en pijamas, a sentarse en la computadora porque no ha terminado el informe X. ¿De acuerdo? Los franceses le llamaron a eso el derecho a la desconexión, que fue el primer país del mundo en donde hubo legislación específica sobre ese tema. ¿De acuerdo? Pues también hay que tener la posibilidad de que el trabajador sepa que a determinada hora su jornada de trabajo termina y que, con excepción de emergencias muy calificadas, él va a tener tiempo suficiente para poder realizar otro tipo de actividades. Cuando los estudiantes de primer nivel de derecho le preguntan a uno: profesor, ¿por qué 8 horas? ¿Por qué la jornada es de 8 horas? Porque dividieron el día en 3. 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para hacer salud mental, jugar fútbol, hacer deporte, ir al gimnasio, caminar, conversar, lo que ustedes quieran. Se dividió el día en 3, el día, las 24 horas, en 3. 8, 8 y 8. Ok, al final entonces tiene que haber una división absolutamente práctica en lo que es el tema del teletrabajo, porque al final, si no, esa persona va a seguir trabajando el resto del día, con todos los problemas que eso implica. Todas estas cosas son importantes que estén dentro del contrato que se puedan dar, y vean un poco lo que decimos. Aquí hay que ponerle un poco de cuidado. Trastornos musculoesqueléticos. En pandemia yo vi a algunos de mis compañeros sentados en la cama trabajando. Fatiga visual, lo que tiene que ver con iluminación, reflejos, deslumbramientos. Fatiga mental, un poco de flexibilidad y desconexión digital. Conciliación del trabajo con los momentos activos de pasividad. Y los factores psicosociales. Estás aislado, estás desconectado, estás descontextualizado y no sabes qué está pasando en tu trabajo. Porque usted lo único que hace es, el abogado, hacer resoluciones, el ingeniero revisar planos y no sé qué cosas más hacen los ingenieros, ¿no? O sea, es importante ponerle a esto algunos riesgos, y con eso termino. Evitar la creciente desigualdad. ¿Por qué? Porque decíamos que es evidente que las mujeres que se fueron a teletrabajar, no solamente se fueron a teletrabajar, siguieron trabajando en el otro trabajo que tienen. ¿De acuerdo? Y entonces evidentemente hay un problema de género que genera presión más fuerte, en este caso, a las mujeres. Ustedes saben que en algunos países, por ejemplo Uruguay, el trabajo en la casa está siendo debidamente determinado. Estaba aquí don Edwin, los actuarios han establecido un cálculo que se le da al final de su vida en la pensión a la mujer. La mujer tiene varios problemas. Muchos de los problemas de seguridad social tienen cara de mujer, porque las mujeres viven más que los hombres. Ustedes no han visto que las señoras entierran al marido y siguen ahí de paseo y haciendo tai chi y no sé qué otras cosas, ¿no? Sí, es que las mujeres normalmente tienen una expectativa de vida mayor que la del hombre.
En materia de pensiones, que es un poco a lo que se refería Edwin, todavía es peor, porque el señor se muere, se traspasa la pensión a la sobreviviente, que es la señora, y la señora vive 30 años más. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que cuesta eso para un sistema de seguridad social? Es muy caro, ¿de acuerdo? Es sumamente caro. Pero además de eso, la mujer normalmente, cuando va a jubilarse o a pensionarse, tiene problemas muy serios de que sus cotizaciones son así. No tiene lo que técnicamente llamamos densidad de cotización, que es, como normalmente los hombres, desde que empezamos a trabajar, no cambió a una empresa, pero siguió cotizando, no, hacen así. Y normalmente esos así son generalmente los embarazos, ¿no? Que provocan que alguna mujer diga, no, yo voy a salir del trabajo y hasta después de que los chiquillos crezcan un poco, yo me voy a volver voy a volver a trabajar. Y eso provoca problemas desde el punto de vista de la jubilación y pensión de esas personas. Pero resulta ser que además trabajan en la casa y ese trabajo que no es remunerado tampoco es tomado en cuenta por la seguridad social. Les digo que hay algunos países como Uruguay en los que por una fórmula matemática se trata de igualar ese trabajo. Los chilenos, que son buenísimos para inventaron una cosa que se llama bono tabla, que tiene exactamente la misma cosa. Tabla, ¿por qué? Porque trata de igualar el trabajo de la mujer con el trabajo del hombre al momento en que se jubila, otorgándole una serie de ventajas, cubriendo, digamos, si me permiten el término, los huecos que esa persona no tiene, o sea, que esa persona tiene de no cotizaciones por los hijos o por lo que sea, para que al final tengan una pensión digna, porque si no, normalmente las mujeres tienen pensiones más bajas que las de los hombres porque la densidad es menor, la densidad de cotización es menor. Eso es un término muy técnico de seguridad social, que no tiene nada de técnico, es simple y sencillamente que no cotizan siempre, o sea que hay huecos en su vida laboral, ¿no? Y al final, por supuesto que al haber huecos, el monto de la pensión en el promedio que decía don Edwin, baja, o sea, es menor. Eso por una parte. Lo otro es, bueno, esto es la desigualdad de género, que estábamos hablando un poco. Miren, termino con esto. El teletrabajo ha venido a quedarse, ¿no? Ha venido a quedarse. No se prevé en el corto tiempo que las empresas dejen o llamen a sus trabajadores especialmente las de algún tipo, ¿no? de algunas áreas del desarrollo económico, que llamen a su gente a que venga a estar presencialmente en sus trabajos. Eso no es cierto. El 17% de los ocupados del mundo se desempeñan en ocupaciones en las que se aplica el teletrabajo. Oigan los números. Pero además, dice un amigo mío que tiene una empresa, tiene sede también aquí en Guatemala, que maneja planillas y todo ese tipo de cosas en materia laboral, que antes ocupaba alquilar 2 pisos de un edificio que representaba X cantidad de dinero, pero que con el teletrabajo dejó de alquilar un piso, nada más tiene un solo piso. Lo que hizo fue hacer así unas divisiones, y como la gente viene 1 o 2 días a la semana nada más, pues usted se sienta ahí. En realidad, el sentido de pertenencia que antes teníamos con el trabajo dejó de existir. Ese trabajador ya no se siente que pertenece es que sale de la casa nada más. Mi hija, que es abogada, trabaja con el Ministerio de Trabajo de mi país, sale a su trabajo los martes. Y el resto de la semana está sentada al frente de una computadora, ¿no? Y ustedes no sé si han visto los jóvenes. Mi hijo mayor es ingeniero informático y tiene 3 pantallas así ¿cómo se llama? En el escritorio, y me regaló una a mí, una de esas, y me dijo que la pusiera a funcionar, y yo nunca la prendo porque me parece que es demasiado grande, ¿no? Y él tiene 3 y pasa comunicado con la India y con
San Francisco y China y no sé con quiénes. Vean, imagínense ustedes las consecuencias desde el punto de vista visual. Es todo el frente así, le hicieron un escritorio enorme para que metieran las tres cosas esas, yo no sé cómo se llamarán, las pantallas, les digo yo. Bueno, imagínense ustedes todo lo que estamos en esto. Baja, 6% en África, 30% en Europa del Norte. Imagínense, un 30% de los contratos en Europa del Norte están fundamentados en el teletrabajo o en el trabajo híbrido. Van algún día o únicamente van a entregar trabajos, o sea, no tienen ni siquiera un día en el que entrar. Y un 23% en América Latina y el Caribe. El promedio es un 17% a nivel mundial, según los datos de OIT en el año 2020, cuando estábamos en pandemia. Los técnicos de OIT, buenos amigos, sostienen que eso ya no es cierto, que eso seguramente podrá ser en algunos países, especialmente en América del Sur, el doble de lo que estamos hablando. Así es que traté de hacer una relación entre lo que eran los riesgos psicosociales y el tema del teletrabajo, que es una de las formas que muchas empresas válidamente están desarrollando porque les produce una gran, o sea, hay una productividad muy alta por parte del trabajador, porque normalmente cuando los psicólogos lo revisan, sostienen que el trabajador tiende a trabajar más en el teletrabajo porque trata de demostrar que sí está trabajando, que no está durmiendo. Entonces es más productivo, se convirtió en más productivo. La pregunta es si esos riesgos que se están generando están siendo efectivamente valorados y determinados por las empresas. En mi caso, yo les pido por favor que le pongan un poco de cuidado a los riesgos psicosociales, ¿no? Lo que les decía, todos tenemos en nuestras familias algunas personas que lamentablemente se quitaron la vida y que nos dimos cuenta que se la quitaron hasta que pasó, ¿no? Y hoy en día, los jóvenes nuestros, la gente que está entrando al mercado de trabajo, son personas que son más susceptibles. No sé si el término será el que debo de utilizar, son más susceptibles a estos riesgos psicosociales que hemos hablado. Estamos hablando de nuevos trabajadores que, si bien es cierto, tienen características y algunas herramientas y formas de ver el mundo muy diferente, deberíamos de adaptarnos a esas necesidades y a esas condiciones. Muchísimas gracias, de verdad, y que tengan muy buena tarde. Sí, señor, sí, señor. No. Ya dice. Ya, muchísimas gracias, doctor, muchas gracias. Una pregunta, son tres preguntas, pero la voy a relacionar. Yo tengo entendido que uno de los problemas principales desde el punto de vista de enfermedades profesionales son los problemas psicosociales, por supuesto, y los problemas ergonómicos de las personas que hacen teletrabajo, por el tiempo de exposición sentados y todo esto, ¿no? Entonces, si esos son los problemas, aquí me dicen algún tipo de herramientas que podamos implementar desde ya para mitigar estos riesgos. Es decir, esos dos en particular, asumiendo que es un problema integral, ¿no? Sí, claro. O sea, en el caso de los problemas de postura, problemas de espalda que decimos y que vemos, normalmente lo que tenemos son una serie de herramientas de orden de las sillas en que la persona se deba de estar trabajando, las pausas activas que tiene que tener esa persona, la forma en que está colocada, o sea, incluso para una de las enfermedades más comunes del siglo XXI, que es el del síndrome del túnel carpal. Ustedes han visto que hay gente, yo tengo una amiga que le han operado 3 veces del túnel carpal y o sea, ya no hay forma de que se vaya a curar de esa cosa,
¿no? Ustedes saben que el túnel carpal es aquella enfermedad que normalmente se produce por la repetición, y hago así por el mouse, porque es el más común, ¿no? Bueno, ahora ustedes tienen herramientas para utilizar el mouse de la computadora, el ratón y todo lo que son teclados ergonómicos. Eso es importante, pero lo más importante es que el trabajador sepa que está enfrentado a eso, porque si no, jala la silla, perdónenme el término, jala la silla de la abuela, que tiene 40 años, y se sienta ahí a trabajar. El primer y más importante bloque de protección del trabajador en el sistema de seguridad y salud en el trabajo es él, ¿no? ¿Quién es el que dice, no me pongo los lentes de protección? ¿Quién es el que dice, no me pongo la faja de vida? ¿Acaso es el patrono? Es el trabajador, ¿no? Y cuando ese trabajador se cae del segundo piso, ¿qué ocurre? Una empresa española y una empresa costarricense en consorcio fueron los que hicieron la segunda fase la apertura del Canal de Panamá, la segunda fase. Ellos decían, porque a mí me tocó trabajar con ellos, que únicamente habían tenido un muerto, ¿no? Entonces yo pregunté, bueno, y cuando lo hicieron los franceses, ¿cuántos muertos hubo? Y dijeron, no sabemos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No habían estadísticas? No. Es que eran negros. Eran negros. O sea, ¿para qué hacer estadísticas? Pero se supone que murieron más de 10,000 trabajadores haciendo el Canal de Panamá, el antiguo. Pero nadie puede efectivamente confirmar ese número. Si usted dice que se murieron 100 o se murieron 10,000, todo el mundo le pregunta a las autoridades panameñas y dicen, es posible, pero no habían estadísticas. Entonces, el primer bloque de protección es el trabajador, el que tiene que saber que se tiene que sentar en una silla para evitar problemas de orden ergonómico, todo lo que es la protección con el teclado y todo lo demás. El primero que tiene que conocer eso es el mismo trabajador, y que ese trabajador entienda que eso es una protección para él después de muchos años de trabajar. Y el tema de los riesgos psicosociales, doctor, para terminar ahí, son muy nuevos. Estamos enfrentándonos a cosas que no entendemos, o que, digamos, los seres que no somos especialistas en psiquiatría y en psicología no manejamos bien. Estamos empezando el primer paso que hemos dicho con OIT y con OMS que deberíamos de entender es que todos deberíamos de conocer cuáles son esos riesgos. Imagínense que a nivel internacional OIT presenta como riesgo psicosocial el acoso laboral, el acoso sexual. Es un típico riesgo psicosocial, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes alguna vez han visto alguna trabajadora que haya sido objeto o sea, que haya pasado por un proceso de acoso sexual, las consecuencias de orden psicológico que esa persona tiene. Bueno, un poco el primer paso es tratar de identificar esos riesgos para poder tomar a lo interno de las empresas las medidas que correspondan. Okay, muchísimas gracias, doctor. Por ahí tengo unas preguntas más, pero que son de orden más normativo y legal. Les informo que el día de mañana vamos a tener un foro donde va a participar el doctor, por supuesto, y vamos a tratar temas de ese tipo, entonces yo creo que ahí lo vamos a poder abarcar. Por lo tanto, solo me queda agradecerle nuevamente, doctor, y pues le doy su reconocimiento por su brillante participación. Muchísimas gracias, un aplauso. Gracias.